Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, gracias a Radio Monumental. Y como todos los sábados, esperamos cumplir con la misión de llevarles un tema de interés. Creo que no les vamos a quedar mal este sábado. Va a ser un tema que estoy seguro va a ser del agrado de todos ustedes. Cuando era niño, uno de los libros que siempre me llenó de fascinación, bueno, en general la colección de libros que tiene Julio Verne, yo creo que no hay niño que no haya despertado una gran curiosidad. Y dentro de las novelas increíbles que nos presenta Julio Verne, hay una que hoy va a estar muy vinculada al programa que hoy les traemos, y es la novela sobre Viaje al centro de la Tierra. Yo creo que todos cuando leímos esa novela nos emocionamos por qué era esa cosa del viaje al centro de la Tierra. Una novela ya de buen tiempo, porque fue escrita ya por 1864, pero no deja de tener vigencia, resaltando toda la imaginación de lo que para la humanidad significa tal vez esas regiones o esas zonas que todavía no conocemos. Y creo que también algunos de ustedes han tenido la oportunidad de hacer algún viaje tal vez a las cavernas de Barra Honda o a las cavernas Venado, y no sé, y estoy seguro que se habrán sentido muy emocionados, se habrán sentido sorprendidos y admirados por lo que la naturaleza nos puede enseñar. Ahora, ¿se imaginan ustedes a un costarricense yendo a esas regiones profundas del planeta o las regiones profundas de Costa Rica? Bueno, no se separen, amigos de Radio Monumental, porque hoy vamos a tener un tema que estoy seguro va a ser del agrado de todos ustedes. Estamos próximos a iniciar el mes de diciembre, la Navidad. Diciembre también nos trae Canco, y Canco es la conferencia de acuariofilia marina de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Y los quiero invitar porque es todo un paseo para la familia. ¿Conoce usted por qué se busca el pez sierra? ¿Cómo se están realizando los proyectos de restauración de los arrecifes coralinos allá en la península de Osa? ¿Cuáles son esas investigaciones que tanto el CIMAR como la Escuela de Biología de la Universidad Nacional están realizando? Pues los invitamos, acérquense este domingo 15 de diciembre al Centro de Convenciones a partir de las 11 de la mañana. La entrada es gratuita, un paseo totalmente familiar. Decía Julio Verne en una parte de un fragmentito de su novela de este viaje al centro de la Tierra, que no hay nada que embriague tanto como la atracción del abismo. Con esta frase queremos presentarle a nuestro invitado del día de hoy, el doctor en Biología Marina e investigador don Jorge Cortés Núñez. Don Jorge es catedrático del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica, el CIMAR. Muy buenos días, don Jorge. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, un gran gusto estar aquí, un honor. Hoy con don Jorge vamos a procurar conocer un poquito de esas regiones profundas que tiene Costa Rica, ya que don Jorge tiene la dicha de haber participado en 3 expediciones a las profundidades de Costa Rica. Y citando al mismo don Jorge y de lo poquito que hemos investigado sobre estas experiencias que ha tenido don Jorge nos presentó un fragmentito que quiero compartir con ustedes porque es muy interesante. Dice don Jorge que el 92% del área que abarca Costa Rica está bajo el agua y más de la mitad de ese territorio se encuentra por debajo de los 2.500 metros.
Don Jorge, me imagino que usted, como muchos costarricenses, nacieron acá en el Valle Central, se criaron entre cafetales, y lo más cercano que estuvimos fue a los ríos. ¿Cómo le nace a usted esa pasión por los océanos, por la biodiversidad que hay en los mares? Bueno, eso empezó, yo diría que cuando empecé en la universidad, en la carrera Escuela de Biología, tuve un profesor, el doctor Manuel María Murillo, que fue el primer biólogo marino de este país. Él regresó en los principios de la década de 1970 al país y se dedicó a la formación de jóvenes que se interesaran en el mar. Y yo fui uno de esos, y hay otros más que se interesaron, y ahí empezó una pasión por el tema marino y el estudio del tema marino. Y desde ese curso, y posteriormente en otros cursos, y después ya con los estudios en posgrados, la maestría, el doctorado en temas de arrecifes coralinos, ahí se fue reafirmando completamente mi pasión por la ciencia y por la ciencia marina específicamente. Y ya tengo muchos años de estar en la Universidad de Costa Rica, y empecé con los arrecifes coralinos, después he hecho proyectos también en manglares, con pastos marinos, en zonas rocosas, en playas, y he tenido la suerte en los últimos años de empezar a moverme hacia aguas más profundas. Inicialmente en un proyecto en colaboración con una empresa, Undersea Hunter, que ellos tienen unos barcos que hacen viajes a la isla del Coco, y tienen un submarino que se llama el Deep Sea. Entonces tenemos un acuerdo con ellos y hemos estado usando todas las imágenes del Deep Sea, y vamos varias veces al año, algunos de nosotros, para ir y recolectar con este submarino. Con este submarino podemos bajar hasta 450 metros de profundidad. En los alrededores de la isla del Coco. Alrededor de la isla del Coco. Recientemente lo usamos alrededor de la península de Osa con un proyecto con National Geographic. Entonces también estuvimos haciendo inmersiones alrededor de la península de Osa. Nada más como para ir ubicando a quienes nos escuchan. La iluminación que produce el sol en el mar, ¿a partir de cuántos metros ya deja de penetrar y quedamos a oscuras, don Jorge? Ya como a unos 180, 200 metros de profundidad, ya es oscuro. Entonces, ya hay que prender luces para entonces poder ya ver. A partir de esta expedición que ustedes hicieron a los alrededores de la isla del Coco, encontramos una vida que se desarrolla en la oscuridad. Es correcto, es correcto. Y bueno, tal vez como para poner un poco en perspectiva, un poco más, uno buceando con tanques de buceo puede llegar como a unos 35, 40 metros, tal vez hasta 50 metros. Más allá ya necesita equipos especiales de buceo o un vehículo, como sea un submarino o un robot que se envía y transmite imágenes y toma muestras. Este submarino que tiene esta empresa, que se usa ahí en la isla de Coco, tiene la capacidad para bajar hasta 450 metros. Entonces uno pasa de esa zona superficial, de esos primeros 50 metros, que es lo más conocido, y ahí se pasa por una banda que se llama la termoclina, que es una capa de agua, unos metros, a donde la temperatura cambia muy rápido. Y después uno llega, después de eso, es más frío, el agua pues todavía más clara, y eso que en la isla el agua es clarísima. Y ahí ya se topa uno otras formas de vida, otros animales, y va uno bajando y entra en la zona que se llama la zona mesofótica, la zona de penumbra, que es donde todavía hay un poquito de luz. Hay luz y no hay luz. Y no hay luz, y después ya entra uno en la oscuridad. En la oscuridad ya, como dije, 180, 200 metros, ya ahí uno entra en oscuridad total, y
se necesitan focos para poder ver. Esa es de las expediciones a profundidad la menos profunda que usted ha tenido, ¿verdad? Es correcto. Porque ahorita vamos a entrar tal vez en las otras que han sido las experiencias de mayor profundidad. Pero ya que usted comentaba el uso de los equipos para poder entrar a esas partes profundas, me voy a adelantar a una información que traje yo para igual contextualizarle a la audiencia, bueno, para que tengamos una idea. Conforme a mayor profundidad estemos, mayor es el nivel de presión que va haciendo el agua. Imagínense ustedes que a 3.000 metros de profundidad tenemos casi 125 kilos por pulgada cuadrada, lo cual, para que tengamos una mayor idea, es como si tuviéramos un hipopótamo adulto sentado en el dedo pulgar de nosotros. Esas son las presiones a las que se someten los sumergibles, los equipos que se están utilizando para explorar las profundidades. Es correcto. En la isla del Coco, ¿qué diferencia encontramos o encontraron ustedes en esa zona de penumbra? ¿Hay mucha vida, así como la encontramos en la zona de luz? ¿Hay mucha vida, don Jorge? Hay mucha vida. Eso fue de las cosas que me impresionó las primeras veces que bajé. La cantidad de vida, por un lado, y también lo diferente, porque yo lo que hubiera imaginado era que conforme iba uno bajando, iba a ir disminuyendo los organismos de aguas poco profundas y aumentando los otros. No, hay ese cambio que les dije, a los 50 metros, pasa uno ese y entra en otro mundo. Son especies que no están en las aguas poco profundas y hemos estado haciendo estudios de eso. Y entonces hay algunas de estas que están ya de los 80, 90 metros de profundidad hacia abajo, y otras que hasta que llegamos a los 200, 300 metros las vemos, no las vemos más arriba. Y uno de los estudios con peces se encuentra que hay una cantidad de especies típica de esa zona mesofótica, de esa penumbra. Otras especies que viven más abajo, ya en la oscuridad total, y unas pocas que se desplazan en toda la columna de agua. Entonces hay unas que van desde los 0 metros hasta unos 80 metros de profundidad, entonces pasan esas dos zonas, y otras que van de los 50 metros a 400. Pero son unas pocas que me llamó la atención, porque yo creí que había mucha más mezcla, pero no hay. Todo grupo a una profundidad, otros grupos, otras profundidades. En estas zonas encontramos cordilleras, montañas, planicies submarinas, don Jorge, y luego hay una que me llamó la atención dentro de lo que estaba leyendo de las notas suyas, algo que se llama la trinchera mesoamericana. ¿Qué es la trinchera mesoamericana? ¿En qué consisten esas cordilleras, esas montañas? Es tal cual lo que conocemos en tierra, pero sumergido. Sumergido, exactamente. Bueno, vamos por partes. Hay una cordillera que viene de las Islas Galápagos hasta la península de Osa. Y uno de esos puntos que sale del agua es la isla del Coco. Esa es la cordillera. Eso es como decir el Cerro Chirripó sumergido. Exactamente. Y esa cordillera es la más grande del país. Esa cordillera, la cordillera volcánica submarina del Coco, dentro del territorio costarricense tiene 700 kilómetros. Versus unos 100 y resto de kilómetros que tiene Talamanca, ¿verdad? Entonces Talamanca es pequeñita a la par de esto. Y eso con un colega de geología, Guillermo Alvarado, se estaba hablando mucho de este tema, ¿verdad? Y empezar a crear conciencia de que Costa Rica no es los 51.100 kilómetros cuadrados de tierra. Costa Rica son casi 600.000 kilómetros cuadrados, que el 92%, como usted indicó al inicio, es mar. Y la mayor parte de este país está bajo el agua. Y ahí vemos esas montañas.
vemos volcanes cerca de la entrada del Golfo de Nicoya. Hay dos volcanes, como ver dos arenales, uno a la par del otro. La cima de esos volcanes, la parte más alta, está a 1500 metros de profundidad y la base está a 3000 metros, o sea que es un volcán de 1500 metros de altura, parecido a lo que tiene el Arenal. Entonces son como dos volcanes arenales, uno a la par del otro. Esos volcanes son volcanes que estuvieron activos hace millones de años. Eso es lo que llamamos los montes submarinos. Okay. Y alrededor de todo eso hay grandes planicies de sedimento fino, de lodos, sin barros, con otra cantidad de animales. Entonces hay muchos ambientes. Y para responder la pregunta original de la trinchera, las trincheras se forman donde una placa se hunde debajo de otra. Okay. Entonces, la isla del Coco, esa cordillera a la que estoy hablando, todos esos montes submarinos, esas llanuras, todo eso está en la placa tectónica del Coco, que se está moviendo hacia el noreste y se hunde debajo de Centroamérica. De la parte continental. La parte continental, sí, ahí se hunde. Aquí donde estamos, en San José, aquí ya en la parte continental de Costa Rica, estamos sobre otra placa tectónica, sobre la placa del Caribe. Entonces, las placas tienen varios tipos de bordes. Una es a donde están naciendo el fondo marino, que son las dorsales, y ahí se están separando y se van separando las placas. Otro tipo de borde es como en la falla San Andreas en California, en que una placa se mueve en una dirección y la otra placa se mueve en otra dirección, y por eso los temblores que hay ahí. Y el tercer tipo de borde es una placa que se subduce, es el término técnico, o se hunde debajo de la otra. Eso crea fricción, y esos son los volcanes que tenemos, y esos son los temblores, los terremotos que hay, a donde una placa está empujándose, ¿sí?, debajo de otro, y metiendo esas montañas y esas cordilleras y todo, lo va empujando debajo del otro. Entonces, cuando eso brinca, es que tenemos un terremoto. Esas trincheras están todo alrededor del Pacífico. Hay trincheras porque la placa del Pacífico ha ido creciendo, y ahí están las regiones más profundas. Ahí está la fosa de las Marianas, que es lo más profundo del océano. 11.000 y resto de metros de profundidad. No sé si estoy mal, pero yo creo que todavía no hemos llegado al fondo. Ah, no, sí. Sí, ya llegamos. Se ha estado 2 veces ahí abajo. Y ahí es una placa hundiéndose debajo de otra. Todo frente a Sudamérica, ahí hay otra fosa o trinchera también muy grande, y ahí esa es la que genera todos esos terremotos que hemos visto, esos grandes en Chile. Okay. Perú es producto de esa placa que se hunde debajo de la otra. Don Jorge, después de esa experiencia alrededor de las profundidades de la isla del Coco, el año pasado y creo que este año también realizan ustedes otras expediciones a mayor profundidad. Creo que alcanzaron hasta los 2000 o no sé si un poquito más. Cuéntenos un poquito esa experiencia. Sí, estos fueron en 2017, 2018. Estuvo el barco Atlantis aquí, es un barco de investigación, y ese barco tiene un submarino que se llama el Alvin, y ese submarino puede bajar a 4.500 metros. Y ese en los 2 años lo usamos 3 semanas, 2017, 2018, y se dedicó especialmente para explorar la margen pacífica, el Pacífico Central de Costa Rica. Okay. Porque ahí, entre los 400 y los 2.000 metros de profundidad, se da un fenómeno, un evento que es la salida de metano. Y entonces, a donde está saliendo el metano, hay bacterias y otro grupo parecido a bacterias, las arqueas, que usan ese metano que es tóxico para animales y lo convierten en alimento. Entonces hay animales que viven ahí. Entonces son como oasis
a donde está saliendo este metano. Y eso están de 400 a como hasta 2000 metros. Hay otras todavía más profundas, a más de 3000. Entonces, eso es lo que se estaba estudiando principalmente en esas expediciones. Entonces, hicimos inmersiones desde 400 con el Alvin hasta los como 2000 y poquitos aquí en el margen. Y en algún momento fuimos a esos montes submarinos, esos 2 volcanes que les conté, y ahí sí la inmersión más profunda que se hizo fue a 3000 metros de 3000 profundidad. Metros. Bueno, ahí está la referencia entonces de lo que les comentábamos de un hipopótamo adulto ejerciendo presión sobre el dedo pulgar. Esa es la presión que ustedes vivieron a esa profundidad. Exactamente. Uno va en una esfera de titanio, como 10 centímetros de espesor, que aguanta esa presión y tiene unas ventanas que todo está diseñado para resistir esas presiones. A esas profundidades la temperatura estará bajo cero o rondará los 0 grados. Es 2 grados, como a 2 grados está la temperatura, y sí, la esfera se pone fría. Por dentro está forrada. En la esfera va un piloto y 2 científicos. Y la esfera está forrada y hay cobijas porque son inmersiones de 8 horas. Uno a las 8 de la mañana bajaba, era como 1 hora bajando, 6 horas en el fondo y otra hora para subir. No tienen que hacer escalas durante la bajada, lo que uno conoce de lo que hacen los buzos para ir ajustando el metabolismo. En el caso de eso, ¿no? El caso del submarino no. Está presurizado por dentro. Sí, está presurizado. Sí, cuando llega a una cierta profundidad se hace una compensación para tener una buoyancia neutra, ¿verdad? Una flotabilidad neutra, y entonces ya empieza a desplazarse a esa profundidad. Y llevan pesos, entonces se baja con una cantidad de pesos que se sueltan, y al final se suelta para volver a subir. La parte más profunda de Costa Rica, ¿por dónde está, don Jorge? Esa trinchera, si uno la sigue hacia el norte, hacia Nicaragua, en la frontera con Nicaragua es el punto más profundo, que tenemos una discusión en el CIMAR de cuánto es exactamente, pero debe ser como unos 4.500 metros de profundidad. Y sigue siendo más profundo, y ya frente a Guatemala creo que llega como a 6.000 metros de profundidad, y después ya desaparece más allá. ¿Cuánto tiempo estuvieron en esa expedición, don Jorge? Fueron 3 semanas en el 2017, y después 3 semanas en el 2018 con ese barco. Este año, en enero de 2019, usamos otro barco, el Falcor se llama. Este barco lo que tiene es un robot, es un vehículo de operación remota, se llama. Es un vehículo que es operado desde el barco, o sea que no tiene tripulantes, y está conectado al barco con un cable, ¿verdad? Como un cordón umbilical, y entonces toda la operación es desde, uno no baja con el vehículo. Ese vehículo, ese se llamaba Subastian, era como llamaban ese vehículo. Ese bajaba a 6 de la mañana y subía a 6 de la tarde. Entonces en el cuarto de control, que es un cuarto así lleno de pantallas y controles, está el asiento del científico con una pantalla gigante enfrente y va dirigiendo la operación. A la par de ese científico está el piloto del vehículo. A la par del piloto está el que controla los brazos para recolectar, o succionadores, o las botellas para tomar muestras. Y más allá hay una persona encargada de toda la transmisión. En el momento en que se entra al agua se empieza a transmitir, y se transmite todo el día en directo a todo el mundo, y la gente escribe y hace preguntas, y entonces uno a veces ese muchacho que estaba ahí a ese lado le decía, es que hay una pregunta ahí de India sobre tal cosa, o de cualquier parte del mundo.
Y eso me sorprendió, la cantidad de gente que está siguiendo esas expediciones, y cuando pasaba algo espectacular se inundaba de mensajes, ¿verdad? De qué fue eso, ¿verdad? Y preguntas. Y lo que hacíamos los científicos, teníamos sesiones de 4 horas, entonces había una persona de 6 a 10 de la mañana, otra de 10 a 2 y otra de 2 a 6. Y entonces se está haciendo videos, pero se está tomando una cantidad de muestras. Y tienen toda una parte, unas canastas y unas cajas especiales para tomar muestras, pistones para sacar núcleos. Y entonces a las 6 de la tarde, cuando llegaba, había que agarrar todas esas muestras, y en el primer barco, en el Atlantis, había un cuarto frío para meter ahí y mantener en frío los organismos. Y este otro, el Falcon, era más pequeño, ahí eran como unas neveras, y ahí se guardaba, se iba a cenar y después se trabajaba toda la noche procesando las muestras. Muy bien, amigos, estamos en el programa de Acuariofilia Marina, nos vamos a separar unos instantes y ya vamos a regresar para continuar conociendo las regiones profundas de Costa Rica. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Estamos de regreso, amigas y amigos. Estamos conociendo las regiones profundas de Costa Rica. Increíble, muy pocos costarricenses, don Jorge, pueden tener idea de esa experiencia tan extraordinaria que usted ha tenido. De lo que conversamos en la primera parte, voy a ir pincelando algunos contextos. Ya tenemos que a esas profundidades no tenemos luz, que las temperaturas son sumamente bajas, que la presión por pulgada cuadrada es gigantesca. ¿Cómo hay vida ahí abajo? Es decir, ¿cómo hay un organismo que puede soportar la cantidad de presión que se ejerce sobre sus cuerpos? Me imagino que habrá muy poco oxígeno por la profundidad que implica, temperaturas muy bajas, cero iluminación. ¿Cómo puede ser la biología de esos organismos? Obviamente la naturaleza los ha, en su proceso de evolución, desarrollado para vivir en ese contexto, pero cuéntenos un poquito cómo es esa estructura, porque me imagino que un animal como lo conocemos, con una estructura ósea, se fracturaría en instantes a esas profundidades. ¿Hay alguna anatomía diferente que tienen los organismos que viven a esas profundidades? Hay vida en cualquier lado que uno va en el planeta, se encuentra unos seres vivos, y producto de esa evolución de que usted hablaba. Entonces, lo que los animales que uno encuentra de esas profundidades están adaptados para vivir ahí. Aún los peces están adaptados para vivir esa presión. El problema serio de la presión es cuando hay aire adentro. Es por eso cuando uno bucea hay límites de tiempo, porque empieza a pasar nitrógeno a la sangre y entonces el gas que se va a expandir. Pero si no hay gases, no hay problema. Y los peces están adaptados a vivir esas profundidades, y cuando los sacamos algunos peces, no tanto porque queríamos los peces, sino que se vinieron con otros animales o con el succionador, y estos animales se les salen los ojos, se inflan, porque por el cambio de presión tienen una vejiga natatoria, y eso se infla y los deforma totalmente. Los otros animales no, porque son sólidos, están rellenos, entonces están con esa presión y no les afecta. A mí me da la impresión de que muchos de esos animales de aguas profundas les afectaba más el cambio de temperatura, porque el submarino o el vehículo llega a la superficie, y aunque vienen en unas cajas aisladas,
se calienta un poco el agua y a veces duraba más para subirlo al barco. Pero lo que yo vi es que los pasábamos a esos cuartos fríos, a las neveras, y muchos después de unas horas estaban los octocorales abiertos, estaban los gusanos moviéndose, las arañas de mar caminando, y algunos sí se ve que el cambio de presión les afectaba y ahí se quedaban, ¿verdad? Pero esa fue la impresión que me dio hablando con con el jefe científico de la expedición, una persona que conoce mucho el tema. Él lo que me decía, que lo que él había observado es que animales que uno saca de 1000 metros de profundidad siguen como si nada. Ya más de 1000 metros, algunos sí empieza a afectarles, y ya de muy hondo, 3000 o así, ya ahí sí les afecta. Ahora usted nos mencionaba de los animales de 1000 metros. Por ahí me encontré un descubrimiento que ustedes realizaron y le pusieron el cangrejo pura vida, que es único, por lo que estuve leyendo es único, diríamos entonces que es endémico de nuestra parte marina, y que lo lograron extraer. No sé si lo extrayeron vivo o... Sí. ¿Qué es lo que tiene de diferente el cangrejo? Bueno, la historia de ese cangrejo va más atrás de estas expediciones. Parte del grupo que vino en 2017 y 2018 ya había estado aquí en Costa Rica en el 2009 y 2010 y participaron otros colegas de la universidad. Yo no participé en esas expediciones, y ahí es donde se descubre este cangrejo. Lo especial de este cangrejo, les dicen cangrejos yeti porque parecen peludos, ¿verdad? Pero no son pelos. Y albinos, me imagino. Y son blancos. Pero lo increíble de este cangrejo es que se pasa bailando, se pasa moviendo de un lado a otro. Como buen tico es bailarín. Sí, exacto. Y eso lo hace para que esté corriendo el agua sobre esas extensiones del exoesqueleto, sí, que no es una extensión del exoesqueleto, porque ahí está cultivando bacterias. Y de las cuales tienen relación simbiótica, entonces que le permite alimentarse de ellas. Sí, y esa bacteria lo que están usando es el metano. Que para el cangrejo es imposible usarlo, ¿verdad? Es tóxico. Entonces está en un ambiente donde hay suficiente oxígeno para vivir, pero hay metano para las bacterias. Y tienen unas modificaciones en las piezas bucales para pasarlo por las tenazas, y es como comerse un bistec, así un poco de bacterias, y eso es lo que comen. La persona que lo describieron, una señora de Estados Unidos, había estado aquí en Costa Rica varias veces, entonces conocía la expresión, y la persona que describe la especie puede ponerle el nombre que quiera, digamos, dentro de ciertas reglas. Entonces el género es el kiwa, que hay en otras partes del mundo, y la especie de Costa Rica es el pura vida. El pura vida. Entonces el cangrejo pura vida. Está de moda no solo entonces por el cangrejo, sino porque en estos días la Fox dedicó uno de los capítulos de los Simpsons a Costa Rica. Vinieron a visitar Costa Rica, y el pura vida se nos hace más internacional. Este cangrejo es un cangrejo pequeño, es un cangrejo grande, porque uno a veces ve cangrejos enormes en el mar, y también hay cangrejos sumamente pequeños que al ojo humano a veces puede ser que si no le dedicamos atención no los vemos. Hay de todo. Específicamente el cangrejo pura vida va de unos milímetros, que es lo que podemos verlo y hemos recolectado, hasta tal vez unos 10 centímetros o más. Eso es como lo más grandes. Sí vimos un cangrejo, recolectamos uno que era un cangrejo, una cosa impresionante, ¿verdad? Era un animal, digamos, la caparazón del cangrejo, que era como de 30 centímetros, y con las patas era medio metro o más de animales. Y también
cangrejos microscópicos y otros crustáceos microscópicos que los veíamos ya cuando los estábamos procesando muestras en el laboratorio, un octocoral por ejemplo, y venían con el octocoral. Para los que no conocen qué es un octocoral, ¿podríamos explicar qué es un octocoral, don Jorge? Esos son animales parecidos a los corales, pero son suaves, entonces son como los abanicos de mar. Y los animales que tienen, los pólipos, es el nombre técnico, tiene 8 tentáculos, de ahí el octocoral. A diferencia de los corales que forman los arrecifes, que esos tienen 6 o múltiplos de 6. Estos octocorales y los corales negros, que es otro grupo también dentro de los corales, son las especies importantes en zonas profundas y son especies ingenieras, son especies que construyen, que son muy grandes y sobre ellas vive una gran cantidad de otros animales. Entonces por eso el nombre de especies ingenieras, porque construyen el edificio sobre el que viven otros. Como los corales en un arrecife coralino, ¿verdad? Para una sociedad costarricense, ¿qué tan importante, cuán relevante es este tipo de investigaciones que ustedes están realizando con estas visitas a las profundidades de Costa Rica? Hay varias. Una es que nos permite conocer qué tenemos en este país. Que parece increíble, pero todavía nos falta mucho por conocer de esa parte, ¿verdad? No, hay muchísimo. De esas inversiones, un porcentaje altísimo de lo que salía son especies nuevas. En el barco estaban especialistas, reconocidos mundialmente, y se quedaban... No sabemos qué es. Esto yo no sé qué es. Es tal vez tal grupo, ¿verdad? Pero ya más abajo. Entonces, siendo tal vez muy ligero, Costa Rica se ha caracterizado porque en tierra tiene por ser un país pequeño, una riqueza biológica bastante numerosa, un porcentaje interesante para el tamaño que tenemos. Podríamos decir que, por lo que usted ha visto en estas inversiones, también tenemos una riqueza que todavía no conocemos del todo, muy vasta y que todavía la ciencia hasta ahora está encontrando. Exactamente. Con un colega hicimos un libro sobre biodiversidad marina de Costa Rica, cómo vale el tiempo, ¿verdad? Hace 10 años fue eso. Y cuando ya teníamos los números de las especies marinas de Costa Rica, en ese momento eran como 6,000 y algo, y empezamos a ver los registros mundiales de especies y vemos que 3.5% de las especies marinas del mundo están aquí. Y nosotros no debía haber un error, y hicimos todos los cálculos, revisamos todo. 3.5%, en la Tierra es 4.5%. Correcto. Y entonces ese tipo de conocimiento científico hace que este país sobresalga. Y yo siempre he dicho que uno de los productos de las investigaciones científicas que se han hecho en este país es que dan a conocer esos fenómenos, esos organismos. Entonces la BBC, la N no sé qué de Japón o National Geographic, saben que pueden venir aquí, ir a Finca La Selva en tal fecha y ver la lagartija que camina sobre el agua, porque hay una publicación que habla de eso. Y pueden saber que pueden ir a la Isla del Coco y ver cientos de tiburón martillo en cierta época del año, porque eso está publicado. Eso está en otras partes de la región, pero no se sabe a dónde, ni cuándo, ni nada. En cambio aquí pueden venir por esa publicación, pueden contactar al científico y entrevistarlo. Entonces eso les da otra seguridad, y por eso es que vemos tantísimos programas de Costa Rica. Sí, todo el tiempo estamos viendo en Animal Planet, Nat Geo. Costa Rica sale muy a menudo. Bueno, lo que mencionaba ahora de forma coloquial de los Simpson es parte de eso. Es decir, ¿sí? el enfoque fue la biodiversidad, y por eso la familia Simpson quería venir a la biodiversidad costarricense, y eso es producto entonces de estas investigaciones y de dar a conocer la riqueza marina, que creo que, o terrestre,
que aquí estaríamos hablando entonces una de las primeras razones de la importancia de hacer estas expediciones, conocer esa parte de riqueza que todavía no tenemos documentada, don Jorge. Exactamente. Científicamente es muy interesante. Por ejemplo, ver estos organismos que están viviendo de bacterias que procesan metano, claro. Eso es un fenómeno que se conoció hasta hace muy poco. Y eso tiene consecuencias importantes porque el metano tiene un efecto invernadero mucho más fuerte que lo vemos ahora el dióxido de carbono. En los polos donde la tundra está quedando expuesta y la liberación muchísimo más alta que está causando. Entonces, este metano que está saliendo del fondo marino no llega a la atmósfera, es procesado por todas esas bacterias que están ahí. Después también probablemente hay compuestos químicos en muchos de estos organismos que no tenemos ni idea y que pueden terminar siendo importantes para producción de medicamentos. Correcto. Don Jorge, en esas expediciones que realizaron, lograron ver la mano del hombre a esas profundidades, es decir, la polución que hoy tanto está en boca de los medios de comunicación y de las personas que por lo menos con este programa siempre tratamos de dedicarle a lo largo del año 3 programas para hablar del tema de polución. La mano del hombre la vieron ustedes allá en el fondo. Sí, es muy triste, sí. Y vamos a empezar desde arriba. Para mí es muy impactante estar, por ejemplo, en la isla del Coco, que es un paraíso. Eso es lo mejor que tiene Costa Rica. Estar ahí buceando y salir de un buceo y hay una mancha de plástico que va pasando por ahí con las corrientes a 500 kilómetros de la costa. Y después con el submarino alrededor de la isla del Coco hemos visto basura, y de eso se hizo una publicación. Y ya con estos otros submarinos y con el robot nos topamos bloques de motores, baldes. ¿Bloc de motores? De un barco seguramente, ¿verdad? De una lancha, líneas de pesca, cantidades, redes ahí en el fondo. Y lo más impactante de todo, cuando estuvimos ahora en enero con el robot el control remoto, fuimos a la trinchera y la inmersión más profunda que se hizo fue a 3.700 metros y nos topamos un montón de bolsas de basura. Y lo que más impactó es que se vean muy frescas, ¿verdad? No es como que tienen tiempo de estar ahí, como si las hubieran tirado un rato antes, ¿verdad? Y se topa basura uno allá abajo. Eso sí es definitivamente muy doloroso. Sí. Que nos pusieron a administrar este planeta y lejos de cuidarlo y administrarlo, nos estamos encargando de deteriorarlo. Sí. Todavía no se ve evidencia de pesca a esas profundidades porque no se pesca tan hondo, pero cualquier momento y eso hay que controlarlo muy bien. Vimos un coral negro como de 2 metros y estos animales crecen medio milímetro por año. O sea que estamos viendo un animal que tiene 2000 años de edad y sobre eso era como un árbol de Navidad así lleno de cangrejos de vida. Ese coral negro te pega una red, una línea, lo quiebra y ya está, ahí termina, ¿verdad? Todos esos sistemas delicados que tenemos que cuidar, hay una responsabilidad, porque ahí también se está desarrollando vida que tiene impacto sobre las pesquerías de la superficie. Claro. Don Jorge, no sé si hay algo más que nos quiera comentar sobre estas regiones profundas. A mí me gustaría tal vez conocer alguna anécdota que hayan vivido ustedes en estas diferentes expediciones y por supuesto sumarle el aporte adicional que usted quiera darnos. Para mí fue una experiencia de esas soñadas, bajar en ese submarino. Ese submarino es el submarino más famoso del mundo. Ese fue el submarino que se usó para encontrar el Titanic, por ejemplo, ¿no?
estar en ese submarino y bajar esas profundidades. Y las primeras inmersiones fueron en el margen continental, que ya yo había visto fotos y había visto publicaciones y especímenes y todo, pero ya verlo por la ventanilla en vivo, ¿verdad? Claro. Es muy emocionante. Pero Más que usted tiene toda su vida dedicada a la investigación marina. sí, y entonces sí, empezar a ver, por ejemplo, organismos que se supone que están solo en Antártica, están aquí en Costa Rica también, a esas profundidades. De lo que más me impactó fue cuando nos fuimos a los montes submarinos, porque ahí nunca había ido nadie, de ahí no habían imágenes, de ahí no se tenía la menor idea que había. Y bajar ahí y toparse esponjas de vidrio de 1 metro de alto. Yo cuando estudiaba teníamos una como de 20 centímetros que se había traído de Antártica, y era porque allá es donde están estas esponjas. Cuéntenos un poquito sobre estas esponjas, me llama la atención, no las conocía honestamente. Esponja Son, de vidrio. sí, son esponjas, las esponjas tienen unas espículas. Ajá. En estas son muy largas esas espículas y uno lo ve y es como una fibra óptica, exactamente, y la composición es la misma de una fibra óptica. Entonces es como un montón de fibras ópticas tejidas en unas formas Si no ando impresionantemente mal, bellas. las espículas están formadas de carbonato de calcio. No, estas son de sílice. Estas son de sílice. Estas Ok. son de vidrio. Sí, porque yo en corales blandos he visto espículas, pero son de carbonato de calcio. Sí, en esponjas hay de calcio Ya, y de sílice. ok. Estas de profundidad, en la mayoría son silicias, son de vidrio. Ajá, ajá, claro. Y a veces más bien algunas muestras que hemos sacado de la isla del Coco hay que tener mucho cuidado porque son como astillas de vidrio y se le entierran a uno, ¿verdad? Entonces hay que manipularlas con cuidado. Pero estas otras son como así un tejido de fibra ópticas que ahora que pienso podría hacerse como una escultura, ¿verdad? De fibra ópticas y eso es ese animal. Después vimos unas arañas de mar que en los libros de texto dicen los trópicos son pequeñitas y lo que vemos aquí en la costa es un grupo de animales que parecidos como a los cangrejos un poco, pero son así de 1 centímetro y allá abajo nos topamos unos de 15, 20 centímetros, ¿verdad? Entonces, increíble. Entonces, claro, yo he estudiado esto toda mi vida, todos estos animales, y entonces ya verlos en vivo y ver animales que no nos imaginábamos que habían en Costa Rica. Algunos animales que ni nos imaginábamos que existían, ¿verdad? Sí, las esponjas son animales filtradores. Uh-huh. Y ahí encontramos esponjas carnívoras, esponjas que están cazando, ¿verdad? Eso va en contra de todo lo que uno aprendió, ¿verdad? Entonces eso también, eso fue parte de eso. Y con el grupo que se trabajó fue gente muy, muy agradable, de todos estos grupos científicos de Estados Unidos, de los mejores. Una de las señoras que estuvo ahí, Lisa Levin, el año pasado le dieron uno de los premios grandes de oceanografía y hace un mes le van dando otro por sus estudios de regiones profundas del planeta, que se conoce poquísimo. Y entonces es un privilegio que en este país el poder participar en esas expediciones. Para que se formen una idea, el barco es el Atlantis con su submarino, que son como 50 y resto de personas entre tripulaciones, de submarino, del barco y los científicos. Ese barco cuesta $75,000 el día. A Costa Rica jamás. No podríamos. Y nosotros vamos invitados. Así el costo que tiene es el viaje de la universidad a Punta Arenas para montarse al barco. Y ahí tenemos a disposición submarinos, equipos, de todo, ¿no? Una cantidad de muestras van a la Universidad de Costa Rica para proyectos nuestros. Y ha sido muy bonito la relación con estos. ¿En el horizonte hay futuras expediciones o todavía no? Sí, ya con otro grupo de gente, ya nos confirmaron otra para el 2021
y vamos a trabajar en propuestas para otras más. Tenemos en mente, con este grupo que estaba ahora, 2 proyectos. Uno es continuar de la isla del Coco, en los montes submarinos y la cordillera hasta Galápagos. Esa es una idea. Y la otra sería más bien irse por la cordillera hasta la isla y estar estudiando la cordillera, los 2 lados de la cordillera, los picos y valles, porque hay todo eso, ¿verdad? Son montañas, son marinas. Entonces esos 2 proyectos en los que se va a trabajar, la que ya está confirmada es en otra región profunda, frente a Guanacaste. Entonces ahí si todo sale bien en el 2021 vamos. Bueno, tendremos que traerlo al 2021 para que nos comente esta nueva parte de la investigación. Don Jorge, no podría terminar el programa, que ya estamos prácticamente en la recta final, sin aprovechar la experiencia suya en el tema de los corales. Lastimosamente Costa Rica hasta ahora recientemente ha comenzado tal vez a hacer una documentación de los inventarios que tenemos nosotros de los arrecifes coralinos, pero usted fue la primera persona que comenzó a investigar sobre los arrecifes coralinos acá en Costa Rica y podría darnos la referencia del el día de ayer y el día de hoy. ¿Cómo están nuestros corales? En los años 80 que usted hacía esas investigaciones, con respecto a los que hoy día podemos observar, todo lo que está sucediendo con el cambio climático, acidificación de las aguas, polución, etcétera, etcétera. ¿Cómo valora usted el estado de nuestros arrecifes, don Jorge? Bueno, la gente se sorprende cuando contesto esa pregunta, porque yo empecé a estudiar los arrecifes, muchos de los arrecifes de este país, en un momento muy crítico de los arrecifes. En 1983 está la muerte de los erizos de mar en el Caribe, y eso marca un antes y después en los arrecifes del Caribe, y un deterioro significativo. En el 83 también tenemos un niño monstruoso que mató 90% de todos los corales que había en la isla del Coco estaban muertos. 75% de los corales de la isla del Caño. Entonces, para mí, se han venido recuperando. Y entonces tengo estudiantes que empiezan en diferentes etapas, entonces ellos los han visto cuando estaban en lo máximo y ahora están decayendo, ¿verdad? Entonces los ven como que esto está muy mal. Pero yo bueno, soy optimista, y de lo que he visto es que aún de ese niño que llegó tan bajo, empiezan a recuperarse, viene otro niño, vuelve y baja y van recuperándose. Y la curva en la mayoría de los arrecifes, no en todos, es ascendente, ¿verdad? Los arrecifes se han ido recuperando. Hemos tenido periodos y zonas mucho mejor. Una es en Vallaculebra, por ejemplo. Ahí pasamos de no tener casi nada a tener una gran cantidad de coral que en muy poco tiempo se murió. Entonces, esa es una de las zonas que sí se ha visto muy afectada. Golfo Dulce, cuando yo empecé a ir, el porcentaje de coral vivo era bajísimo. Ahora ha ido aumentando. En la isla del Coco también, en la isla del Caño también. Pero ha habido momentos en que ha estado mejor. Entonces hay que ver eso también por los ciclos. Hay ciclos de los arrecifes y hay que hacer esos estudios a largo plazo para poder empezar a ver qué son los ciclos naturales y cuáles son producto de la actividad humana. Muy bien. Y solo cuando uno tiene ya muchos años de estarlos estudiando es que puede empezar a ver. Y sí, definitivamente hay algunos muy impactados por la actividad humana. Don Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado este día y esperamos muy pronto volver a tenerlo acá en su programa Acuariofilia Marina. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y para mí es un placer y un gran gusto tener este tipo de oportunidades de hablarle a un público mucho más grande sobre las investigaciones que se hacen y que se valore la ciencia que se realiza en el país, que es importante para el país. Sin duda alguna, eso nos marca como sociedad.
Bueno, amigas y amigos, llegamos al final de Acuariofilia Marina, deseándoles que tengan un fin de semana extraordinario y nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana. Que pasen un bonito día. Saludos. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.